¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 21 de enero. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador apapachable, porque hoy es el día de los abrazos. Querido Carlos, un abrazo para ti y para toda la audiencia frecuente de este espacio informativo. ¿Cómo te va? Buena tarde. Muy buena tarde, Pepe, recíproco, y yo los saludo a nombre de los pachoncitos rudos de la información. Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega, Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia de Claudia Medina, y hoy no es excepción, Pepe, el agradecimiento a Uno TV por las facilidades prestadas a la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Gracias, Carlos. Vámonos de una vez, directo, sin escalas, a la información relevante de último momento. El presidente de la República se hospitaliza en el Hospital Central Militar. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la presidencia, dice que se trata de una revisión médica de rutina. Sara Pablo está muy al pendiente. Sara, ¿cómo te va? Buena tarde, abrimos contigo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Sí, ante los rumores que surgieron después de las 3 de la tarde, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para someterse a una revisión médica de rutina que ya estaba prevista. Esta mañana concluyó su conferencia de prensa poco antes de las 9, duró 1 hora con 50 minutos y se despidió diciendo que permanecería en la Ciudad de México luego de que decidió posponer el reinicio de sus giras en este 2022, que tentativamente iba a ser o a Hidalgo o a Nayarit y Sinaloa. Apenas el lunes pasado el Ejecutivo retomó sus conferencias mañaneras, ya recuperado de su segundo contagio de COVID-19, después de permanecer 6 días sin actividades públicas. En enero del año pasado fue cuando padeció su primer contagio del coronavirus, y en diciembre del 2013 López Obrador ingresó al Hospital Médica Sur por un infarto agudo al miocardio. Entonces se le practicó una intervención coronaria y se somete, por supuesto, a revisiones médicas de manera periódica. Tiempo después confirmó también que se sometió a un proceso quirúrgico mediante el cual le cauterizaron terminaciones nerviosas de las cervicales ante un fuerte dolor en la zona. Y todavía cuando era candidato a la presidencia, pues él mismo revelaba que tomaba un cóctel de medicamentos para de diversa índole, y también pues para mantenerse vitaminado. Hoy no hay más información más que esto, que entró al Hospital Militar a una revisión de rutina ya programada, Pepe. La única información, digamos, que podemos tomar como oficial es el mensaje a través de las redes sociales de Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador vocero de la Presidencia de la República, cuando dice textualmente: esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada. Ese es el texto que contiene el mensaje enviado esta tarde. Después de que trascendió la información, fue como a las 4 de la tarde con 15 minutos, ya van a ser 2 horas, que lo dijo Jesús Ramírez Cuevas. Pues deseamos que todo vaya bien para el presidente de la República en este momento con esta revisión médica que tiene lugar en el Hospital Central Militar. Gracias, Sara. Pendientes, por favor, de cualquier novedad. Claro que sí, Pepe, pendientes. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, Sara Pablo. Muy pendiente, le digo, ella está en Palacio Nacional atendiendo cualquier novedad. Y también es importante comentar con usted que hoy hubo un hecho violento, un hecho de sangre que dejó un muerto y 2 heridos, esto en Xcaret, allá en la Riviera Maya. Un canadiense murió, otros 2 canadienses también resultaron heridos en un tiroteo que se registró en el Hotel Xcaret de la Riviera, una de las joyas del Caribe mexicano, según anuncian autoridades estatales. Sergio Cárdenas de Fórmula QR nos pasó esta información inmediatamente de haber trascendido, eran horas del mediodía, y está en la línea telefónica Óscar Montes de Oca Rosales, el fiscal general en Quintana Roo. Fiscal, muchas gracias por aceptar la llamada, estamos al aire, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a tu audiencia.
Gracias, Óscar Montes de Oca. Dinos, por favor, exactamente qué fue lo que sucedió, porque, caray, es de alto impacto tratándose de la importancia turística de esa zona en la Riviera Maya. Sí, efectivamente, ahí en el interior de un hotel se da esta agresión directa en contra de la ahora víctima con arma de fuego. Resultan lesionadas 2 personas. Yo también te comento que el ahora occiso era una persona que, de acuerdo al reporte de la policía canadiense, tenía un largo historial criminal relacionado con posesión de drogas, tráfico de cocaína, robo, uso de nombre falso, entre otras. Eso es lo que nos reporta la policía de Canadá. Él y sus compañeros que resultaron también lesionados. Hay 2 lesionados y este hombre de pasado dudoso que resultó muerto en este hotel de la Riviera Maya, muy cerca de este centro de recreación conocido como Xcaret. ¿Esto a qué horas ocurrió y bajo qué condiciones? Porque hay algunas imágenes donde se muestra a un individuo con tapabocas color negro, unos pants, que porta un arma y apunta con el arma seguramente a la que hoy es su víctima mortal. Sí, aproximadamente esto ocurre a las 3 de la tarde en el área de restaurante de este hotel. El otro sujeto parece ser que también estaba hospedado en el hotel porque se aprecia que tiene un brazalete. Estamos ya revisando los videos en qué momento ingresa al mismo y se acerca a la víctima y realiza los disparos. También quiero comentarte que hace unos minutos nos están confirmando que falleció otro de los lesionados. Ya son entonces 2 muertos. En estos minutos acaban de informar que falleció una segunda víctima. Al momento de ser atendido en el hospital, reportan que ha perdido la vida. Ha perdido la vida. Son ya 2 muertos y una persona lesionada. ¿Qué hay del agresor? Tengo entendido que huyó y todavía no dan con él. Sí, huyó por la zona selvática de que está en las inmediaciones del hotel y estamos ya en la búsqueda de esta persona para proceder a su captura. Pues muchas gracias, fiscal. Vamos a estar muy atentos para cualquier novedad. Por supuesto, allá se escucha este espacio de noticias de Grupo Fórmula. La gente estará muy interesada en todos lados por averiguar en qué termina todo esto. Ya, de hecho, hay una conclusión terrible. El canadiense muerto, 2 canadienses muertos y uno más que está lesionado y el agresor aparentemente huido. ¿El agresor estaba solo? Estamos revisando bien a ver si actuó en contubernio con otros, que eso queremos pensar, por la personalidad del sujeto que ahora fallece. Seguramente no era un evento aislado, sino que hubo una planeación para privarlo en la vida. Se está investigando como línea de... Era considerado un sujeto peligroso. Pues muchas gracias, fiscal. Gracias y estaremos en contacto. Gracias a ti, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, Óscar. Óscar Montes de Oca Rosales, el fiscal general de justicia en el estado de Quintana Roo, nos confirma en este momento, son 2 muertos de nacionalidad canadiense, uno más lesionado luego de lo ocurrido en esta balacera en un hotel de la Riviera Maya, muy cerca de este centro de diversión conocido como Xcaret. Si tendremos más información, desde luego, la estaremos comentando con usted. Si me permite, hagamos una pausa muy breve para tenerle las cifras de contagios al momento, dadas a conocer por el sector salud, y también para informarle de los semáforos. Estamos esperando la información de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México respecto al color para el semáforo epidemiológico en la capital de la República Mexicana. En un momento con usted. Estamos a la espera de la información de la Secretaría de Salud respecto al número de contagios y muertes correspondiente a las últimas 24 horas ante el explosivo contagio producido por la variante Omicron. En cuanto tengamos el dato confirmado, inmediatamente lo comentaremos con usted. Además, también estamos esperando en cualquier momento el anuncio del semáforo correspondiente al área metropolitana de la Ciudad de México. Todavía no se da a conocer el color. Esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó muy claro que corresponde a la autoridad federal determinar, justamente decidir el color y las restricciones
con base en el número de casos y hospitalizaciones, insisto, para el Distrito Federal. Pero se adelantó a decir que en caso de cambio de color, sea cual sea, no habrá cierre de actividades. No, hasta en la tarde va a dar la Secretaría de Salud Federal el color del semáforo en la Ciudad de México. Es importante adelantar que nuestra estrategia es vacunar y que no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el color del semáforo. Ha habido otras ocasiones en que tenemos colores diferentes el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces muy probablemente estaremos en la misma condición, pero no queremos adelantar y esperar a la información de la Secretaría de Salud. Estamos todos esperando la información de la Secretaría de Salud porque es un asunto de carácter federal. Es lo que ha dejado muy claro Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles han sido los cambios en otras entidades? Me refiero al color del semáforo. Carlos Urdiales, estamos contigo. Adelante. Gracias, Pepe. No hay misterio en el Estado de México. A partir del próximo lunes, el semáforo epidemiológico regresa al color amarillo. En Guanajuato, lo mismo. A partir del lunes, semáforo amarillo. Quintana Roo regresa a semáforo naranja. A partir del próximo lunes, te digo naranja, repito. Durango también cambia a semáforo naranja a partir del próximo lunes ante el incremento de casos de COVID, y Baja California, que llegó a 10,000 contagios, se mantiene en color naranja dentro de este semáforo epidemiológico. Pepe, ahí pues no hicieron esperar y informaron desde temprano. Pues sí, todo esto se opera a partir del próximo lunes. Quizá por ello no hay tanta prisa en lo que se refiere a la Ciudad de México, que claro, por supuesto, tiene un enorme interés porque es el punto del país que concentra la mayor cantidad de personas y evidentemente donde se han disparado los contagios de manera vertiginosa, expansiva, etcétera. Estamos muy, muy atentos. Gracias, Carlos. Pendientes. Pendientes, Pepe. Bueno, respecto a los contagios en la Ciudad de México, le digo que se estima que desde principios de enero los niveles de ocupación hospitalaria en la capital de la República Mexicana se han duplicado. Y esto es con base en datos oficiales respecto a la disponibilidad de hospitales públicos y que abarca alrededor de 1/5 parte de todos los hospitales. Enrique Hernández, él tiene la información detallada. ¿Qué tal? Te saludo. Fíjate que a medida que la variante Omicron genera más contagios en el país con nuevos récords diarios de infecciones, la tasa de ocupación hospitalaria se dispara rápidamente en la Ciudad de México. Desde principios de enero se estima que los niveles de ocupación se han duplicado según la base de datos oficial para la disponibilidad de hospitales públicos, que abarca alrededor de 1/5 parte de todos los hospitales. De 383 pacientes en hospitales públicos y privados que había a principios del año, según datos de la Ciudad de México, la cifra pasó a 1,441. La infección ha sido tan alta que también ha alcanzado a médicos y a las enfermeras. La alerta se prende debido a que la capital está registrando 7,000 casos positivos diarios. El reporte que te tengo. Gracias, Enrique. Gracias por esta información. Estamos también contigo, Laura Cardoso, respecto al anuncio que hace la Ciudad de México en la parte sanitaria para la vacuna, aplicar la vacuna al sector de la población que comprende a los que tienen entre 40 y 49 años de edad. Laura, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noticias. Ya nos toca a ti y a mí el refuerzo contra COVID-19. La Ciudad de México, en la Ciudad de México se van a vacunar a 1.2 millones de adultos de entre 40 y 49 años de todas las alcaldías, y al igual que en las etapas anteriores, la vacunación se va a realizar conforme a la primera letra del beneficiario. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Haber cumplido ya o estar a menos de una semana de cumplir 5 meses desde que recibiste tu segunda dosis de vacuna y llevar impreso el expediente que puedes descargar en mivacuna.salud.gov.mx. Las sedes, Pepe, van a ser las 10 que están vacunando en este momento a los de 50 y 59, que son el Centro Cultural Jaime Torres Bodet para Gustavo Amadero y Escapotzalco, el Campo Marte para Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Benito Juárez, la Sala de Armas y el Palacio de los Deportes para Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, para la Boca 7 Iztapalapa, para Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. También esa es el Censis Marina,
en el Instituto Nacional de Medicina Genómica van los de Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán, el Estadio Olímpico Universitario Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez. En la unidad habitacional El Vergel se espera a los de Iztapalapa y Tláhuac, y en el Deportivo Villa Milpalta a los habitantes de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Pepe, es importante que sepan que se mantiene abierta la sede del Pepsi Center para vacunar a todos los rezagados. Y este dato es importante para que no se vayan a confundir, porque el próximo domingo que hay fútbol en el Estadio Olímpico va a estar cerrada esta sede, así es que lo recomendable es que las personas que tenían su cita ahí puedan acudir a cualquier otra que les quede cerca. Ahí está, Pepe, la información. Importante que se vayan a vacunar, porque es la mejor estrategia, como ya lo dijo la jefa de gobierno, para poder combatir a Omicron en estos momentos, Pepe. ¿A dónde vas a acudir tú a ponerte la vacuna de refuerzo? Me lo están preguntando tus miles de admiradores. Te quieren saludar personalmente. Yo voy al Campo Marte, ahí nos vemos, Pepe. Nos vemos en el Campo Marte. Importante que vayan, no se les olvide ir con el cubrebocas bien puesto, y pueden llevar una caretita para mayor protección, y pues que se vayan a la hora que les marque su SMS, porque les van a enviar su SMS, y recordarles que vamos a partir del 31 de enero y hasta el 5 de febrero. Muy bien, me preguntan que a qué horas exactamente vas por el pan. ¿A qué hora voy a ir? Pues tempranito, Pepe, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Y por el pan no voy, porque no como pan, pero sí le entro a la tortilla. Muy bien, Laurita Cardoso, que estés muy bien, ya nos reportarás mañana en la emisión sabatina. Gracias, que estés bien. Abrazo, Pepe, y cuídense, fin de semana lindo. Por supuesto, igualmente para ti, desde luego. Carlos Urdiales, ¿qué está recomendando la COFEPRIS? ¿Cómo podemos los de a pie coadyuvar con las autoridades para evitar que cometan fraudes en los kioscos a la hora de que ponen las vacunas? No hablo de los megacentros o macrocentros que ha instalado por lo pronto en la Ciudad de México la autoridad sanitaria. No, hablo de otros kioscos que hay dispersos por delegaciones y demás. ¿Qué es lo que recomienda COFEPRIS para mayor seguridad? Pues ante la proliferación, pululan ahora las ofertas ante la altísima demanda, Pepe, de hacerse pruebas COVID, pues algo así como el inspector narices. Vamos a ver si no se les ocurre por ahí una botarga. ¿Qué dice la COFEPRIS? Pues que seamos parte de la vigilancia. ¿Y qué pide? Bueno, pide revisar, observar, apuntar y en su caso denunciar, si es que vemos anomalías al hacernos pruebas COVID, que el establecimiento presente a simple vista un aviso de funcionamiento y el nombre del responsable sanitario, como en las farmacias, ¿no? Antes. Los insumos utilizados para la toma de muestras deben ser desechables. Mire, es nuevo, y que lo rompan y que saquen el hisopo frente a uno. En el establecimiento deben de separarse y envasar residuos peligrosos biológicos infecciosos sin mezclarse con ningún otro tipo de basura. Bueno, ahí está más difícil la revisión, pero son los botecitos rojos a donde se avienta los hisopos y todo aquello que ya se desecha. El área de administración, esta es buena, Pepe, el área de administración donde se cobra la prueba debe estar separada del área de toma de muestra y del área donde almacenan los residuos peligrosos. Nada de pagar y luego venga el hisopo, sino que debe ser cada jarrito en su lugarcito y cada actividad en una ventanilla. Eso es lo que dice COFEPRIS, eso es lo que pide, insisto, ante la proliferación, la multiplicación de oferta de servicios por la enorme demanda para hacerse pruebas COVID. Piden revisar para que no nos vendan gato por liebre, incluso que no nos vayan a lastimar, Pepe, en unas pruebas mal hechas o sin manos expertas de por medio. Gracias, Carlos. Claro, es una buena información para quienes acudimos justamente a aplicarnos las pruebas para discriminar el contagio o bien para confirmar el contagio, estar muy atentos y que no nos vayan a dar gato por liebre. Y como dices tú, cada ollita con su tapaderita. Exacto. Vigilar que la basura vaya a la basura y los cobros vayan con los cobros, y la parte sanitaria médica con todas las medidas de higiene, por supuesto, necesarias. Muchas gracias, Carlos. Estaremos atentos. Atentos, Pepe. Gracias, buena tarde. Mientras tanto, le informo que la próxima variante de coronavirus, ojo, esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas, la próxima variante del coronavirus podría ser peor.
Esta advertencia le está haciendo Antonio Guterres, el secretario general del máximo organismo internacional. Hay que frenar la propagación de COVID y debe seguir siendo una prioridad en todos los países. Presentó hoy las prioridades de la ONU para este año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y alertó Guterres que Omicron es un aviso más. La próxima variante será peor. Seguramente él tiene más información. Según el secretario general de la ONU, detener la propagación en cualquier lugar debe estar en lo más alto de la agenda en todas partes. El jefe de las Naciones Unidas insistió en que es prioritario mejorar la distribución de vacunas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que están muy lejos de poder cumplir con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de tener a un 70% de la población mundial vacunada para mediados de este año. Hablando de vacunas, la tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID, después de 2 dosis de esa vacuna o después de 2 dosis de CoronaVac hecha con el virus inactivado, ofrece protección contra la variante Omicron. Tercera dosis de refuerzo de Pfizer protege contra la variante Omicron, es lo que están dando a conocer estudios realizados por investigadores de la Universidad de Hong Kong. Lo hicieron con 30 personas de una edad media de 48 años. Analizaron las diferencias en las respuestas de los anticuerpos a la infección original o en la variante Omicron y asegura Pfizer que pastillas anti-COVID también son eficaces contra Omicron. Tómelo en cuenta. Vamos a una pausa breve, regresamos con usted. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Óscar Montes de Oca Rosales, el fiscal general en Quintana Roo. Estamos ya revisando los videos en qué momento ingresa al mismo y se acerca a la víctima y realiza los disparos. También quiero comentarte que hace unos minutos nos están confirmando que falleció otro de los lesionados. Ya son entonces 2 muertos. En estos minutos acaban de informar que falleció una segunda víctima. Al momento de ser atendido en el hospital, reporta que ha perdido la vida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues parece que el tema vinculado con un posible nombramiento en favor de el veterano político Porfirio Muñoz Ledo para ser propuesto como embajador de México ante el gobierno de la República de Cuba, pues hoy quedó, si no descartado, por lo menos continúa en el misterio, sigue siendo un misterio. A Porfirio Muñoz Ledo lo invitó el gobierno de la Cuarta Transformación a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en octubre. Le propuso esa embajada. Porfirio Muñoz Ledo considera que es una embajada, desde el punto de vista político, estratégica para México en esa buena relación de largo trecho que tiene México, ha tenido México siempre con el régimen cubano. Sin embargo, dice, pues yo acepté, yo les dije, va, encantado, estoy listo, etcétera. Ha pasado prácticamente 4 meses y nadie le ha avisado algo. Esto se lo preguntaron hoy al presidente de la República en la mañanera. Oiga, ¿qué pasa con el nombramiento o la propuesta de nombramiento a favor de Porfirio Muñoz Ledo? Y el presidente de la República dice que él no sabe nada. Hay un rumor de el embajador de que Porfirio Muñoz va a ser embajador en Cuba. Si nos puede confirmar o no nos puede... No tengo información sobre eso. Marcelo Ebrard va seguramente a informar. Bueno, es lo que dijo el presidente. No tengo mayor información. En cuanto la tenga, con mucho gusto la comentamos con usted. Y esto nos lleva a tener el contacto, la comunicación cercana, como siempre, los viernes, con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, mi amigo Jesús, pues para analizar estos nombramientos que dio a conocer el presidente. Fueron 16 propuestas de nombramientos para embajadores y cónsules. Algunas de las propuestas han generado, por supuesto, polémica que ha estallado en redes sociales. Me refiero a la propuesta para el historiador Pedro Salmerón,
la propuesta para Leopoldo de Guives como embajador en Venezuela, en fin, que no han sido precisamente bien recibidas. Jesús, un saludo muy cordial hasta la ciudad de Washington. Tú estás muy enterado de todo esto, estás viendo de cerca las cosas también, aunque estés lejos, y tendrás tu comentario ciertamente. Bienvenido, buena tarde. Hola Pepe, buenas noches. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Hay un enorme desaseo en el proceso de nombramiento de todos estos funcionarios diplomáticos. Me parece que lo que hemos visto con los últimos anuncios, con los rumores que se desmienten pero que no aclaran mucho las cosas, pues vemos un manejo muy torpe de lo que debería ser un proceso de postulación de estos embajadores muy terso, en la medida pues, en que el presidente puede tener una mayoría confortable para procesar estos nombramientos. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto, Pepe, es el desaseo que lleva al extremo de hacer anuncios públicos de los nombramientos de embajadores sin haber recibido el beneplácito del país en donde van a estar acreditados estos agentes diplomáticos. Es el caso, me parece muy llamativo, del hombre a quien Andrés Manuel López Obrador ha invitado para ser su representante en Madrid, y que ya después de muchos meses no ha recibido el beneplácito del Estado español. Y yo creo que eso tiene que ver pues, concretamente con el desaseo del nombramiento. No se hacen públicos los nombramientos hasta en cuanto se recibe el beneplácito del país en donde van a ser acreditados estos agentes diplomáticos. Es una descortesía que se anuncie esto antes de correr las formalidades jurídicas, protocolarias indispensables. Y yo creo que también hay muchos motivos para la polémica, Pepe, cuando pues lo que estamos viendo es una catarata de nombramientos políticos que atropellan al servicio exterior mexicano, pero que no son nombramientos políticos que uno puede decir, bueno, aquí se está aportando una experiencia administrativa, un gran prestigio intelectual, académico, son personas que pueden cumplir con una función de representación ejemplar en el país al que se les envía, sino que son nombramientos abiertamente políticos que tienen como propósito este maiceo a las oposiciones, este premio a quienes viniendo de otros partidos, a juicio del presidente López Obrador, se han, entre comillas, portado bien. Y creo que, bueno, todos los servicios diplomáticos en el mundo recurren a nombramientos de políticos, de empresarios, de intelectuales que aportan algo, que enriquecen la baraja de la representación internacional de un país. Lo que aquí vemos son un porcentaje enorme de representaciones, de nombramientos políticos, que dudo mucho, francamente, que aporten a la representación diplomática de México. Lo decía recientemente nuestra antigua embajadora en Washington. El cargo de embajador no se puede improvisar, no es que uno pueda simplemente presentar sus cartas credenciales y tener las habilidades, la experiencia, el conocimiento para desempeñarse eficazmente como representante del Estado mexicano. Y creo que esta improvisación pues se está viendo incluso con lo que nos comentas en esta tarde, pues sobre el desaseo de nuestra representación en La Habana, ¿no? Ciertamente ese es uno de los puntos. La otra es Panamá, donde se propuso a un hombre que está en la polémica. Hablo del historiador Pedro Salmerón, quien salió corriendo del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones cuando exaltó el valor de los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, quienes hace muchos años, eran tiempos de Luis Echeverría, en un intento de secuestro asesinaron a Eugenio Garza Sada, uno de los fundadores prominentes del llamado Grupo Monterrey, y que causó una ruptura bárbara
entre el gobierno federal y la iniciativa privada, una de las rupturas históricas entre los dos sectores. Y él, Pedro Salmerón, los exaltó llamándoles valientes luchadores sociales, manifestando, claro, sus tendencias ideológicas. Bueno, pues eso le costó finalmente el cargo en el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México. Y luego fue catedrático en el ITAM, de donde salió mal porque, bueno, un grupo de alumnas lo acusaron de acoso sexual y también salió corriendo del ITAM, y ahora, quizá por su cercanía con Palacio, lo mandan a Panamá, donde ya grupos de mujeres están ahí pendientes. Vamos a ver cómo reaccionan las mujeres, incluso las de Morena, en la Cámara de Senadores, que tendrán que ratificar el nombramiento propuesto por el presidente. Vamos a ver cómo reaccionan ante un caso que de alguna manera permite semejanzas, para no olvidarlo pronto, con el caso de Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a ser candidato de Morena para el gobierno de Guerrero, y bueno, finalmente se le cayó esa candidatura. ¿O qué va a pasar con Leopoldo de Gives, un activista oaxaqueño de las izquierdas, muy identificado con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, quien ha sido propuesto pues para llegar a Venezuela? Dicen los miembros del Servicio Exterior mexicano. Bueno, ¿qué aportan? Lo que tú dices, ¿no? ¿Qué aportan estos insignes mexicanos? Pues sí, yo creo que habrá que ver el proceso en el Senado de la República. En efecto, yo coincido contigo, son muy cuestionables varios de estos nombramientos, y no es que se adelanten sentencias, no se trata de hacer una condena penal en la plaza pública de ninguno de estos personajes. Lo que sí necesitamos nosotros advertir es que un representante del Estado mexicano debe contar con prestigio, debe contar con una imagen pública que sea pues una cara valiosa para representar a México en el extranjero. Y creo que en muchos de estos casos pues no son los candidatos idóneos, porque llegan con estos cuestionamientos que me parece que los ponen con la cara ante la pared, y con el descrédito público que dificultará muchísimo su trabajo diplomático. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque efectivamente en el caso de las acusaciones por acoso sexual, no solamente tenemos las denuncias de estudiantes del ITAM, sino también de mujeres, de militantes de su partido, de Morena, que hicieron pues exactamente la misma denuncia de una conducta impropia en un servidor público. Gracias, Jesús, por este comentario, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Fuerte también para ti, allá en la capital de los Estados Unidos, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, colaborador en este espacio de noticias. Tenemos a Alberto Hernández Unzón ya listo. Él tiene el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la República Mexicana. Alberto, mucho frío va a seguir haciendo. Un saludo, buena tarde. Pepe, muy buenas tardes. Durante este fin de semana, la masa aire polar de origen ártico cubrirá gran parte de Estados Unidos y México con bajas temperaturas y sensación térmica por debajo del nivel de congelación. Condiciones extremadamente frías con vientos helados bajo cero se esperan a lo largo de las zonas montañosas, y la combinación de dos tormentas invernales con la propagación de humedad y nublados estarán ocasionando chubascos, lloviznas, neblinas y hasta nevadas en zonas montañosas del norte y centro de la República. Vientos del norte muy fuertes e intensos en el Golfo de México y la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pepe, feliz fin de semana. Igualmente para ti, estaremos en contacto en nuestra edición del día de mañana con Carlos Urdiales y Óscar Holguín, por supuesto presentes en la información, porque la noticia no descansa. Nosotros, por supuesto, tampoco. Vamos a comentar con usted en este momento, en este espacio, un asunto verdaderamente bochornoso, lamentable, terrible, dramático. Perdón los adjetivos, pero hay que ubicar el contexto adecuado. Estamos hablando de que un bebé, un recién nacido, fue encontrado muerto en un tiradero de basura del penal de San Miguel, allá en Puebla. Esto sucedió el 14 de enero. Un interno que trabajaba
o que trabaja pues en esta zona donde se tira la basura, en el penal poblano, encontró el cuerpo. La Asociación Civil Reinserta, presidida por Saskia Niño de Rivera, tomó conocimiento inmediatamente de esta situación y denunció que este cuerpo había sido localizado y demandó pues investigar a fondo cómo puede ser que un recién nacido haya aparecido en un basurero dentro de un penal. Esto fue el 14 de enero. Al día siguiente, el sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares tras darse a conocer justamente el hallazgo del cuerpo. Ejerció su facultad de atracción la Comisión Nacional de Derechos Humanos para iniciar la investigación correspondiente. El 17 de enero, hace unos cuantos días, el lunes, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló detalles del caso. Explicó en rueda de prensa que se está investigando qué demonios hacía el cuerpo del bebé en uno de los contenedores de basura en este reclusorio. El bebé fue encontrado muerto, apenas tenía 6 días de nacido. Y fíjese lo dramático, presentaba una cirugía de apéndice, según reveló el gobernador Miguel Barbosa. Dijo que el caso se va a aclarar muy pronto y vamos a afincar responsabilidades contra todos los que hayan permitido la entrada del bebé al reclusorio de San Miguel. Negó que su gobierno haya intentado ocultar el hallazgo. Hace 2 días, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla le pidió a la Comisión Nacional no intervenir en el caso del bebé, pues consideró que es la única instancia competente para conocer los hechos en materia de la queja. El 19 de enero, hace 2 días, el miércoles, la CNDH aclaró que no investiga la muerte del bebé. El bebé fue encontrado el 10 y no el 11, dice la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Todo esto es verdaderamente terrible. Nadie ha podido explicar de dónde salió el cuerpo de este recién nacido de 6 días, al cual le abrieron el vientre. Y ya muerto lo dejaron en el basurero. Seguramente se robaron el cadáver. No se sabe todavía absolutamente nada. ¿Qué dice la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a este bebé? Dice la Fiscalía que de la Ciudad de México no hay denuncia, no hay queja de ninguna especie de que el bebé haya sido sustraído de algún anfiteatro capitalino. Dijo que tras un rastreo en los anfiteatros de la ciudad, tanto de la propia Fiscalía como de hospitales y otros institutos, no cuentan con denuncia o reporte sobre la desaparición o sustracción de una persona muerta menor de edad, recién nacido de 6 días. Juan Antonio Jiménez, buena tarde. Tú tienes más datos de lo que dijo la Fiscalía. Gracias, Pepe. La Fiscalía Capitalina reveló que no cuentan con una denuncia o reporte sobre la desaparición o sustracción de un menor de edad con las características del bebé encontrado sin vida en los contenedores de basura del Centro de Reinserción Social de San Miguel en el estado de Puebla, luego de un rastreo en anfiteatros, hospitales y el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Además, la institución informó que tras el hallazgo del cuerpo de este menor, de este cadáver del bebé, se hizo una búsqueda por todos lados y hasta el momento no se cuenta con una denuncia alguna sobre este hecho. La Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Laura Borbolla, señaló que a pesar de las versiones que apuntan a que el bebé fue extraído de la capital del país, no existe ningún reporte de rapto o alerta AMBER sobre el hecho. En ese sentido, indicó que la Fiscalía ya inició una carpeta de investigación de manera oficiosa, lo que implica que no existe hasta el momento una denuncia formal. Pepe, el reporte. Gracias Juan Antonio Jiménez. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Pues sí, después de muerto el niño quieren tapar el pozo, cuando menos en la Ciudad de México, pero queda pendiente Puebla. Está en la línea telefónica Saskia Niño de Rivera, presidenta de la Asociación Civil Reinserta, que tuvo la valentía de no solamente denunciar los hechos, sino darle un seguimiento puntual y exigir una solución, una aclaración pronta a lo sucedido. Saskia, de entrada, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buena tarde. Pepe, te agradezco a ti la invitación y abrir tus micrófonos a este tema, un tema verdaderamente doloroso. Doloroso y dices poco,
Pero dices bien, ¿cómo es que se encuentra un bebé muerto en una institución donde debería predominar la seguridad? Estamos hablando del penal de San Miguel, allá en Puebla. Mira, esta es una historia de terror por donde lo queramos ver. Es una historia de terror en cuanto a, creo que hay una deficiencia absoluta en manejo de las autoridades, en transparentar lo que ha pasado. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, salió una semana después a condenar los hechos y hoy salió a amenazar a activistas y a periodistas que han estado hablando de este tema que para mí, si no hubieran hablado los activistas, si no hubieran hablado los periodistas, este bebé sería completamente invisibilizado. Un bebé... Tenemos justamente, perdón que te interrumpa, tenemos justamente el sonido del gobernador Miguel Barbosa de Puebla cuando amenaza justamente a gente como tú, a los activistas que están reclamando respuestas a estas inquietudes. Así lo dijo. Activistas que se dedican para este asunto a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento, solo para ganar protagonismos, un momento protagónico. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos? Que va a ser pronto, muy pronto. Todos los que afirmaron cosas, todos los que dijeron cosas, todos, muchas, ellas y ellos, de veras, ¿qué van a decir? Se van a callar, como de costumbre. Solo se van a callar, porque así es su moral, todo se va a esclarecer. Y después, vuelvo a repetir, todos los que dijeron cosas nomás van a silenciarse, porque así han actuado siempre. Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo, que no sirva también para destruir escenarios. Es mi respuesta. Saskia, ¿te pones el saco? Por supuesto que me pongo el saco, y no nada más me pongo el saco, le digo al gobernador que no me voy a callar. Como activista, como mujer, y como activista que lleva 15 años trabajando el tema penitenciario, que ha denunciado reiteradas veces el autogobierno, no nada más en el penal de San Miguel en Puebla, sino un problema que tenemos a nivel nacional. No es la primera vez que escuchamos sobre un abuso a menores de edad. Hemos tenido niños menores de edad violados dentro de penales, hemos tenido motines con niños adentro. Topo Chico, recordarás ese gran motín en el 2016. Tenemos un problema severo y la labor de reinserta, el compromiso que tenemos como una sociedad civil organizada, como una organización constituida con casi 10 años de trabajo en el sistema penitenciario. Es nuestra labor representar a la ciudadanía en este sentido. Nunca hemos visto, Pepe, algo tan delicado como el ingreso de un menor probablemente muerto a un penal y luego que haya tal impunidad en un reclusorio que hayan decidido desechar en un basurero al bebé y que las autoridades ni siquiera se hayan dado cuenta o bien hayan hecho caso omiso para que un interno que estaba buscando productos reciclables en un basurero, una actividad que quienes caminamos los penales, quienes conocemos bien los penales, sabemos que la población más marginada en situación de pobreza dentro de los penales es la manera que sacan 5, 10, 15, 20 pesos para poder echarse un taco, se haya encontrado el bebé y él haya sido quien le dio parte a las autoridades. Que hoy haya salido Barbosa a amenazarnos de esa manera, sin ni siquiera antes haber dado una conferencia de prensa, ni la misma fiscalía para decir qué es de este bebé, quién es este bebé. Tú dime a mí, Pepe, ¿qué lugar del mundo, 11 días después, no tiene claridad en un caso tan atroz como el que estamos viviendo? Es un misterio todo esto que habrá de aclararse porque la sociedad merece, por supuesto, respuesta y ese recién nacido de 6 días, pues merece, por supuesto, justicia. El cuerpo había sido violentado, al parecer lo abrieron del vientre, veto a saber si dentro metieron droga para meterlo al penal o bien si este niño nació dentro del penal porque es un penal mixto. Hay muchas incógnitas, Saskia. ¿Tú tienes algún dato mayor? Mira, lo que te puedo decir ahorita es que el niño tenía una incisión en el abdomen. En su momento, Miguel Barbosa salió a decir que era un tema de una apendicitis, que me cuesta trabajo creer porque no sabemos ni siquiera quién es el niño, ¿no? Y de dónde salió. Entonces, pues, cómo hay una acta médica detrás de esto. Lo que sí sabemos es que ingresó un bebé sin vida a un penal
¿Para qué? No sabemos. Venía empacado de droga, el cadáver de este chiquito, no sabemos, o quizá fue usado para un rito satánico, también podría ser. Aquí lo grave tiene que ver con cómo puede ser que en una institución gubernamental, como es un reclusorio, donde debe predominar la seguridad, porque para eso existen los reclusorios, se haya podido desechar de un bebé de esta manera. No estamos hablando, Pepe, de un bebé que se tiró en un basurero en un parque, donde cualquier persona pudo haber pasado. Aquí está hablando de un filtro de seguridad que se supone que existe en el penal de San Miguel, donde hubieron coludidos para que ingresara un bebé así y un bebé que nunca salió. Entonces, necesitamos respuestas, como bien lo dices, merecemos respuestas, y yo le agradezco a mis colegas activistas y a los medios de comunicación que no se han callado, como bien lo dice Barbosa, y que hoy son la esperanza de que este niño que estaba en un basurero dentro de un reclusorio, por lo menos tenga justicia. Y todos merecemos saber justamente la verdad detrás. Saskia Niño de Rivera, estaremos en contacto contigo para este caso y los que gustes, cuantas veces quieras. Claro que sí, Pepe. Una vez así a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Saskia Niño de Rivera, activista, presidenta de la Asociación Civil Reinserta. Ella tiene tantas dudas como usted y como todos nosotros. Cabe otra hipótesis, que el niño en un penal mixto haya nacido justamente en la prisión, que no lo hayan introducido, que haya nacido ahí y alguien se deshizo del cuerpo, pero la herida en el abdomen es lo que alarma, alerta y hace crear con imaginación, muchas teorías verdaderamente, como dice Saskia Niño de Rivera, terroríficas. Permítanos una pausa muy breve. En un momento vamos a tener contacto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Él acaba de publicar un libro, Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Hablaremos con Cuauhtémoc Cárdenas, tenemos mucho interés en conversar unos minutos con el ingeniero respecto a la Revolución Mexicana, si la Revolución Mexicana ya terminó, respecto al actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el choque que tiene la Cuarta Transformación con el Instituto Nacional Electoral, en fin, la posición de los partidos opuestos justamente al Movimiento de Regeneración Nacional, el daño que el neoliberalismo supuestamente le ha hecho a México. Hablaremos con él, si nos permite, después de una pausa. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, político de larga trayectoria en la izquierda, por supuesto, no necesita presentación mayor, candidato varias veces a la presidencia de la República. Ingeniero, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para comentar el libro que nos hizo el favor de mandarnos recientemente, Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, de Editorial Debate. Ingeniero, si leo la ficha, pues no tiene el mismo chiste que si usted nos hace la ficha del contenido de este libro, que estoy seguro será de enorme interés. Bienvenido y buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Primero un saludo muy cordial, afectuoso, y gracias por esta oportunidad. Y un saludo igualmente cordial para todo el auditorio. Gracias, ingeniero. Díganos la ficha de su libro. ¿De qué trata su libro? ¿Cuál es el afán? La idea de este libro, Pepe, es mostrar que hay una corriente de pensamiento y de acción política que viene de muy atrás, en la cual se inserta sin duda alguna la Revolución Mexicana, que hay, sostengo que es un movimiento político, social vivo, cuyas metas no están cabalmente cumplidas. Hay mucho que se logró, pero falta mucho por lograr. Y al tiempo que hago una revisión de cómo se ha dado esta corriente de pensamiento y de acción política, pues concluyo también haciendo algunas propuestas de cómo enfrentar los principales problemas que tenemos actualmente. Parece que esto es lo que está ahí en este libro, y esto es lo que estoy buscando, que se pudiera abrir un amplio debate en donde participaran muchísimos actores políticos, sociales, culturales, etcétera, para encontrar las mejores soluciones a los problemas que hoy está enfrentando nuestro país.
¿Cuándo sabremos, ingeniero Cárdenas, que va a quedar completada la Revolución Mexicana? ¿Hasta cuándo quedará completada la revolución que usted dice aún está inconclusa? Cuando tengamos, Pepe, una sociedad realmente igualitaria, donde todos tengamos oportunidades de mejoramiento y tengamos evidentemente satisfechas las necesidades esenciales. Cuando tengamos una economía que crezca de manera sostenida en el largo plazo, una convivencia social fructífera, donde logremos eliminar la presencia y sobre todo la presencia desatada de la delincuencia organizada, y donde también estemos construyendo de manera efectiva un mundo igualitario y solidario entre las distintas naciones. Estamos aún muy lejos de esas metas si juzgamos por las acciones de política pública dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Nos lleva López Obrador en esa ruta o usted lo ve todavía muy lejano? Yo veo que ha habido avances, Pepe, pero veo que todavía estamos distantes de tener una sociedad igualitaria. Tenemos una sociedad crecientemente desigual en estas últimas décadas. Tenemos una economía, pues, si no estancada, con un crecimiento muy precario, muy débil, y tenemos una presencia muy, muy grave, muy preocupante de la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país. Y evidentemente tenemos un mundo con grandes disparidades. Ingeniero Cárdenas, estamos en el camino de revertir estas tendencias. Muchos mexicanos piensan que no, otros lo manifiestan a través de las redes sociales en apoyo irrestricto a Andrés Manuel López Obrador, dicen lo contrario, dicen que sí. ¿Qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo la sociedad puede contribuir a ayudar al rumbo que debe seguir este país? Ya no los gobernantes, que a veces gobiernan o siempre gobiernan bajo sus intereses, sino el pueblo, la sociedad. Yo diría, Pepe, desde las distintas trincheras a las que cada quien tenga acceso, convocar a este amplio debate que debiera darse en nuestro país para buscar las mejores soluciones a los problemas que tenemos. A partir de este debate, me parece que sería importante que los principales actores políticos, empezando evidentemente por el gobierno y por los distintos cuerpos del Estado, pues nos hicieran propuestas, y nos hicieran conocer cuál es el proyecto de país que están desarrollando. Me parece muy importante, por ejemplo, en este momento, el combate a la corrupción, pero me parece que no basta, que hace falta tener un proyecto, un modelo de economía por desarrollar, que tratáramos de alcanzar un proyecto de sociedad igualitaria. ¿Cómo alcanzamos la igualdad en una condición de gran desigualdad como la que tenemos actualmente? ¿Y cómo vamos efectivamente a erradicar la delincuencia cuando lo que estamos viendo, pues, es crecimiento de la misma? Estamos viendo al ejército ocupado de funciones de seguridad pública. ¿Es el camino correcto estar incorporando al ejército para sustentar las acciones de política pública en materia de seguridad, como lo hace la Cuarta Transformación? Yo lo señalo en el libro, Pepe, y además ha sido un planteamiento de los sectores progresistas del país desde hace ya muchos años, me puedo ir para atrás varias décadas, en que el combate a la delincuencia, las cuestiones policíacas, no debieran ser función de las Fuerzas Armadas. Tendríamos que contar con cuerpos con mando civil, insertados en la parte civil del gobierno y del Estado, que fueran los encargados de combatir la delincuencia a lo largo y ancho del país. Me parece que esta sigue siendo una tesis que yo sostendría y que requiere, desde luego, pues, preparar ese cuerpo, dotarlo de los elementos necesarios para cumplir adecuadamente su función y ir retirando gradualmente, esto no puede darse de un día para otro, ir retirando gradualmente a las Fuerzas Armadas de estas funciones que no le corresponden incluso desde el punto de vista constitucional. Ingeniero Cárdenas, hay una polarización evidente
que, bueno, desde Palacio Nacional se manda cotidianamente la señal respecto a la crítica a quienes están en contra de la Cuarta Transformación, con todo derecho, pueden estar a favor o pueden estar en contra, pero aquellos que no comulgan con la ideología de la 4T, tal y como la expresa el presidente de la República, pues son sujetos de animadversión, de crítica, a veces hasta de insultos. ¿A qué nos lleva la polarización en la que nos tiene el presidente de la República a los mexicanos? Nos lleva, Pepe, a que muchos propongamos que lo que tiene que abrirse sobre las posiciones encontradas, confrontadas que hay sobre muy diversos temas, pudiera abrirse un amplio diálogo donde pues existiese desde luego la voluntad de llegar a las mejores soluciones. Si la sola confrontación no me parece que sea la solución, me parece que es importante abrir el diálogo y buscar con el concurso de todos aquellos que puedan aportar en una cuestión determinada, pues cuáles pueden ser las mejores soluciones. Por ejemplo, la confrontación contra el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tanto daño le puede hacer a la democracia? Pues me parece que ahí es un ejemplo claro, Pepe, de que hay que abrir el diálogo entre las partes. Yo no creo que sean insuperables las posiciones que sostienen un lado y otro, y que además tenemos pues el marco de la propia ley, el marco de la Constitución y el marco de las leyes, que serían pues la guía para poder llegar a las mejores soluciones. ¿La 4T es el proyecto que necesitaba México? Yo quisiera conocer a fondo qué es, Pepe, es decir, cuál es el modelo económico que nos propone, cuál es el modelo de convivencia social que nos propone, cuál es la forma, como decía yo antes, pues erradicar la delincuencia, cuál es su propuesta concreta, por ejemplo, en materia de salud o de educación. Me parece que tenemos que tener una educación de alta calidad en todos los grados para que no solo se cumpla con un postulado de justicia social, sino también para que la educación sea un factor determinante del crecimiento de nuestra economía y de nuestra inserción adecuada en esta economía global que estamos viviendo. ¿Cómo ve usted, ingeniero Cárdenas, el papel que están jugando los partidos de oposición a Morena? ¿Es un papel digno? ¿Es la única posibilidad que tienen estar agazapados? ¿Falta energía a los partidos de oposición? ¿Están atemorizados? Yo lo he dicho en otros momentos, Pepe, me parece que a los partidos políticos, a todos, lo recalco, a todos, les falta propuesta. Entonces, ¿qué nos proponen? Y vuelvo a insistir en materia económica. ¿Qué nos propone cada partido para erradicar la delincuencia? ¿Qué nos propone cada partido para insertarnos de manera ventajosa en esta economía global que estamos viviendo? ¿Y qué nos proponen los partidos para tener una mejor relación internacional, más equitativa relación internacional? ¿Aún estamos a tiempo de abrir el diálogo nacional, el gran debate nacional? Siempre se está a tiempo, Pepe. Es decir, mientras más nos tardemos, más problemas vamos a tener. Ingeniero, le agradecemos muchísimo estos minutos y la invitación para leer su libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Le agradecemos mucho, ingeniero, que nos haya mandado el libro y que nos haya permitido compartir estos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Un saludo cordial, como siempre, y gracias al auditorio por escucharnos y vernos. Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Él es presidente de la Asociación del Centro Lázaro Cárdenas Amalia Solórzano. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida con Rafael Cardona. Vamos a entrar con él para ver qué comenta él de lo que acaba de decir el ingeniero Cárdenas. Vamos a contactar en este momento un enlace con Rafael Cardona, su cristalazo. Yo le pediría a Rafael, de manera especial, enfocarnos unos minutos a las reflexiones que compartió con usted y con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas no es escuchar a cualquiera. Estamos escuchando a alguien que tiene un cúmulo de experiencia enorme y cuya voz tiene un peso específico en términos de la política, sobre todo cuando
cuando tiene la valentía de decir que aquella revolución que tanto impulsó su padre, el general Lázaro Cárdenas, es una revolución todavía inconclusa, en la medida en que esta revolución no ha garantizado no ha concretado los ideales por los cuales luchó en términos del beneficio de la sociedad, sino ha derivado en beneficio de grupos específicos, ha derivado en quitar el poder a unos para dárselo a otros, pero jamás voltear a mirar al pueblo. Estamos hablando de que la revolución de 1910 es una revolución, a decir del ingeniero Cárdenas y de muchos más, seguramente de Rafael también, inconclusa. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Cuál es el crédito que merecen sus afirmaciones, sus comentarios? Gracias, Pepe. Mucho gusto en saludarte. Mira, Pepe, yo siento cuando escucho al ingeniero Cárdenas una especie de tranquilidad social. Cuauhtémoc Cárdenas tiene el privilegio de ser un hombre de alta autoridad política, pero también de alta autoridad moral en este país. Entonces, entre todo este griterío, entre toda esta alaraca y estos insultos y lo que tú le comentabas a él, esta polarización, la voz del ingeniero es un remanso de reflexión, y así creo que lo debería comprender el gobierno federal. Porque finalmente el señor ingeniero Cárdenas ha dicho sobre la Revolución Mexicana lo que sobre la revolución se ha dicho desde hace ya mucho tiempo. No olvidemos que el presidente José López Portillo dijo: soy el último presidente de la Revolución Mexicana. Ya no solamente dijo que era algo inconcluso, que era algo finalmente muerto, terminado, acabado como proceso, aunque no haya terminado de consolidar los propósitos que se propuso desde un principio, la primera revolución social del siglo XX en el mundo. Pero tan interesante como su reflexión en torno de la revolución, me pareció lo que tú le preguntaste sobre la 4T, la cuarta transformación. Y él, pues, que aparte de que tiene autoridad política y autoridad moral, es un hombre diplomático, elegante y de una decencia a toda prueba, pues simplemente te contestó: pues, ¿qué es eso? Yo quisiera saber cuáles son sus verdaderos contenidos, porque hablar de la cuarta transformación, Pepe, eso no lo dice él, lo digo yo, es hablar de una finalidad. El presidente de la República actual dice que todo lo que él está haciendo va a producir la cuarta transformación, no que estemos viviendo en la cuarta transformación. Entonces el ingeniero dice: bueno, ¿dónde está el gran proyecto de salud de la cuarta transformación? Bueno, pues hace unos días estaba en los tribunales donde denunciaron a López-Gatell. ¿Dónde está el gran proyecto educativo de la cuarta transformación? Pregunta el señor ingeniero Cárdenas. Bueno, pues estaba cobrando diezmos en Texcoco. Y así nos podemos ir desagregando los componentes de toda una transformación social a la que los mexicanos hemos sido convocados, y nos vamos a encontrar con respuestas muy pobres o sin respuestas. Yo no sé si en el libro el ingeniero Cárdenas haya abordado la condición ruinosa de Petróleos Mexicanos, ni cuál sería su punto de vista sobre la compra de media refinería de petróleo en Texas, porque la otra mitad ya era nuestra. Y en fin, tampoco conozco, y lo buscaré en su libro, que habla de la democracia petrolera, si es que así se pudiera llamar, el aprovechamiento pleno de la nación sobre los recursos naturales que su padre ayudó a mantener de manera soberana. Pero creo que su voz, Pepe, este llamado que hace al diálogo, a la concordia, es algo que debe ser escuchado. No es posible que este país siga en esta rijosidad constante y en esta descalificación interminable de un lado y del otro. Ya no importa quién empezó, importa que juntos todos podemos dar por terminada
esta polarización que en nada beneficia ni a este gobierno ni al que venga después. Rafael Cardona, gracias por este análisis, este comentario válido, necesario, importante, subrayado, pero no quisiera despedirme de ti esta noche sin comentar brevemente la muerte de Adolfo Lugo Verduzco, expresidente nacional del PRI, exgobernador del estado de Hidalgo, un prominente, me decías, ganadero. Adolfo Lugo Verduzco, hidalguense, de larga prosapia también en esa parte del priismo que muchos hoy critican, y bueno, desde el gobierno, desde Palacio se critica tanto. Bueno, tú recuerdas, Pepe, que el apellido Lugo fue durante muchos años uno de los apellidos ilustres en la clase política hidalguense. Jorge Rojo Lugo, Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, que también fue gobernador, así ha sido por muy poco tiempo. En fin, políticos que hicieron toda una dinastía, no solamente familiar, sino una especie de estirpe política. Y Adolfo Lugo condujo el partido en los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid. Yo tuve con él mucho trato, porque en aquel tiempo yo trabajaba en el gobierno, y siempre me pareció un hombre sensato y prudente, pero más tuve relación con él en la Plaza de Toros, porque los toros de Huichapan que él criaba eran toros que nadie los quería torear, y no por malos, por buenos. Eran toros bravos, y pues todo el mundo quería toritos cómodos, y luego pues jugaba derecho como sus buenos toros de lidia. Gracias, Rafael. Gracias por este retrato a grandes trazos, a grandes rasgos de Adolfo Lugo Verduzco, de larguísima trayectoria, más de 80 años. Perdió la vida, finalmente murió este viernes. Gracias, que te vaya muy bien. Que tengas buen fin de semana. Hasta el próximo lunes. Igualmente, que estés muy bien. Gracias, Rafael Cardona. Y en la línea telefónica tenemos contacto, lo agradezco mucho, con la alcaldesa de Álvaro Obregón, con la doctora Lía Limón, quien, por cierto, acaba de cumplir primero 100 días al frente de esta demarcación que, bueno, pues es una demarcación muy diversa, no dispersa, pero sí diversa y conflictiva, en donde los temas de seguridad son fundamentales, así como los temas de salud hoy por hoy. Lía, un saludo muy cordial, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto saludarte, Pepe, y un saludo a toda tu audiencia y gracias por este espacio. Gracias a ti, Lía Limón, por aceptar la invitación. Caray, algo que destaca en tu gestión, en lo que va de ella, es el tema del blindaje en la alcaldía que tú diriges en este momento. Además, claro, sin dejar de lado el tema de la salud, pero vamos con lo del blindaje. ¿Cómo te ha resultado en estos primeros 100 días esto que tú te propusiste? Recuerdo haberlo comentado contigo incluso antes de que llegaras a la alcaldía. Fíjate que nos ha dado buenos resultados blindar Álvaro Obregón. Todavía falta muchísimo por hacer, pero quiero decirte que comparando el último trimestre del 2021 con el mismo periodo de tiempo del 2020, hubo una reducción de la incidencia delictiva en un 34%, y eso, la verdad, es una muy buena noticia. Y para eso pues, nos hemos basado o enfocado en 4 temas o aspectos fundamentales. Uno, en la coordinación. Yo sí creo que el mejor blindaje es la coordinación, y hemos trabajado de la mano y de la manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, e incluso en ciertos aspectos y en ciertos puntos con la Guardia Nacional. Por ejemplo, en operativos en transporte público, sobre todo en fechas navideñas, para evitar el robo en transporte público, o en las fiestas patronales, donde por primera vez en muchos años hubo saldo blanco en las fiestas patronales, pero también con las otras alcaldías. Hicimos un operativo de blindaje navideño con Miguel Hidalgo, también con Coyoacán y con Benito Juárez. Entonces estamos trabajando de manera coordinada y eso sí que ayuda. Y también aumentando la fuerza policial en un 33%, que eso es muy importante, porque pues son más policías, más presencia policial en las colonias, que es lo que la gente pide. Entonces ese tema también es importante, y capacitando y dignificando a la policía. Yo sí creo que cuidar a quienes nos cuidan sí es importante, y entonces hemos
capacitado en materia de perspectiva de género, apoyo psicológico y derechos humanos a nuestros policías. Seguiremos haciéndolo y pronto tendremos además un evento de reconocimiento a los policías que tienen un trabajo más destacado en el primer trienio de nuestro gobierno, porque sí creo que hay que reconocer su labor y hay que cuidarlos. Y con el aumento de policías, ¿a qué quisiéramos llegar? Al punto en que los vecinos sepan quién es su policía, para lograr verdaderamente una policía de barrio, ¿no? Que esa es la idea de nuestra participación en esa actividad. Y por otro lado, también muy importante, hemos duplicado el número de cámaras de videovigilancia enlazadas a la base plata. Primero reconectamos 100, que ahí estaban colocadas, pero pues no estaban conectadas a internet. ¿Por qué? Bueno, pues ya te imaginarás, quién sabe, ¿verdad? Supongo por la ausencia de gobierno, y agarramos esas 100 cámaras y las conectamos a internet, pero además hemos instalado ya más de 900 cámaras. Has tocado un punto clave, perdona que incida en esto, pero me parece interesante. Quien te antecedió en el cargo es hoy gobernadora de Campeche. Sí, ¿Cómo te dejó el tiradero? La verdad es que me dejó la alcaldía hecho un desastre, o sea, al grado de haber cámaras que no tenían, que cámaras pagadas con recursos de los ciudadanos y que no. Hablamos de Laida Sansores. Sí, y que no funcionaban por el simple hecho de no estar conectadas a internet. A ese grado de negligencia llegaba. Es decir, en seguridad, siendo ella de Morena, hoy tenemos una mejor coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo dicen incluso ellos, pero no solo en seguridad, en espacios públicos los dejó abandonados. Hemos ya levantado muchas actas para que la Contraloría investigue y finque responsabilidades por el abandono de espacios públicos que hemos entrado a remodelar y a rescatar, porque queremos regresarle esos espacios a la gente, porque creemos que el rescate de espacios públicos también es un tema de seguridad. El Parque Jalalpa 2000, que estaba hecho pedazos, el Valentín Gómez Farías, que también estaba hecho pedazos, pero otros 190 espacios entre parques de bolsillo y gimnasios al aire libre que hemos estado rescatando para la gente, que sí, lo tengo que decir, los dejaron hechos pedazos. Yo no me voy a quedar 3 años lamentándome por el pésimo trabajo que hizo Laida, pero si me lo preguntas, querido Pepe, pues sí te lo tengo que decir. Un pésimo trabajo, y lo digo para que ojalá le exijan que rinda cuentas en el estado que hoy gobierna y no haga el desastre que hizo aquí en Álvaro Obregón, ¿verdad? ¿Cómo te dejó la tesorería, por cierto? En ceros. O sea, me dejó literalmente el 1.4% del presupuesto de la alcaldía para el último trimestre del año pasado. Lo que te estoy contando que hemos hecho, lo hemos hecho pues con un enorme esfuerzo, pero la verdad es que nos dejó en ceros el presupuesto de la alcaldía. Pero tú todavía dijeras, bueno, se lo gastó bien, o se lo gastó para cuidar la alcaldía. No, nadie entiende en qué se gastó ese dinero, porque yo no lo veo reflejado ni en las instalaciones, ni en las condiciones que guardan los espacios públicos, ni las calles, ni los servicios de esta alcaldía. ¿Y qué te dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al respecto? Me imagino que le protege la espalda a Laida Sansores, pero no sé, tú dirás. Me imagino, hemos levantado ya muchas actas a las cuales tendrá que dar seguimiento la Contraloría de la ciudad. Espero que lo haga, y ahí es donde vamos a ver pues si existe una actuación imparcial como la que tuviera que haber, ¿no? Que me parece fundamental. Fíjate, en solo el primer trimestre doblamos el número de cámaras entre las 100 que te digo, como te explicaba, que te digo que rescatamos, y hemos instalado más de 900, casi 980 cámaras nuevas en 60 colonias de la alcaldía, y con eso duplicamos el número de cámaras en la alcaldía en nuestros primeros 3 meses de gobierno. Y en seguridad, bueno, pues no lo digo yo, lo dicen las cifras. Hay disminución de la incidencia delictiva, y también existe una percepción de la ciudadanía, de acuerdo con los datos que acaba de dar a conocer el INEGI, de que la alcaldía es más segura. Es decir, comparado el último trimestre del 2021 con el anterior, con el del año anterior, hay una percepción de 10 puntos de mejoría en este tema de la percepción de la seguridad. Es decir, pues sí le estamos chambeando al tema. Sí. De manera fundamental, y pusimos, y también sin recursos,
entre las luminarias que rescatamos y las que pusimos, 5,000 nuevas luminarias en la alcaldía para iluminar la alcaldía. Todavía falta mucho y no voy a parar hasta iluminar Álvaro Obregón. Te agradecemos mucho. Ya no quiero tocar el tema de salud porque ya lo abordamos la última vez que conversamos hace unos 10 días. Sabemos que hay instalados kioscos. Ya en son donde 11. Ya son 11 kioscos. Ya son 11 kioscos. Son laboratorios particulares que ofrecen el servicio a muy bajo costo, lo cual no le gusta a Claudia Sheinbaum. No le gusta a Claudia Sheinbaum, dicho sea de paso. Le debería de gustar, porque mira, se han hecho ya más de 6,000 pruebas COVID, lo cual quiere decir que hay demanda, pero además eso despresuriza las filas de donde se están haciendo pruebas gratuitas, ¿no? Y permite que la gente, mientras más largas sean las colas para hacerte una prueba, más posibilidad de contagio existe, ¿verdad? Entonces, la colocación de estos módulos en distintos puntos de la alcaldía, porque más pues, seguiremos poniendo más, está dando buenos resultados, lo dicen el número de pruebas que se han hecho y nos lo han agradecido a los vecinos. Y a mí lo que me importa es que los vecinos me sientan cercana, me sientan su aliada y por eso impulso estas acciones, para que sepan que tienen una alcaldesa que los cuida y está de su lado. Muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Pepe. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias. La doctora Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. 100 días en la alcaldía, no sin problemas, evidentemente heredados. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿la 4T es el proyecto que necesitaba México? Yo quisiera conocer a fondo qué es, Pepe, es decir, cuál es el modelo económico que nos propone, cuál es el modelo de convivencia social que nos propone, cuál es la forma, como decía yo antes, de erradicar la delincuencia, cuál es su propuesta concreta, por ejemplo, en materia de salud o de educación. Me parece que tenemos que tener una educación de alta calidad en todos los grados para que no solo se cumpla con un postulado de justicia social, sino también para que la educación sea un factor determinante del crecimiento de nuestra economía y de nuestra inserción adecuada en esta economía global que estamos viviendo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Informa usted en este momento que el presidente López Obrador dio a conocer, antes de ser internado en un hospital, el Hospital Central Militar, se está atendiendo en este momento en un examen médico de rutina, dice su vocero Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, antes de eso, en la mañana, en la conferencia de Palacio, dijo que en el encuentro sostenido con la secretaria de Energía del Gobierno de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, se acordó revisar caso por caso la situación de aquellas empresas que se sienten afectadas en Estados Unidos con la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por López Obrador, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad frente al sector privado, nacional y extranjero. Entendiendo de que nuestra misión es desterrar la corrupción del país y también mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando y ir viendo caso por caso. Si ya una empresa tiene una inversión, ya hay una planta, pues hay que buscar la forma, ¿no?, de resolver. Bueno, ya hubo respuesta por parte de la oficina de la secretaria de Energía a lo que dijo el presidente. Realmente la reunión ocurrió ayer, tardó bastante tiempo, fue en la tarde, estas horas, casi noche. Estados Unidos, comunica la oficina de la secretaria Granholm, está preocupado por el impacto negativo que la reforma eléctrica propuesta por México pueda tener en la inversión privada estadounidense. Jennifer Granholm dijo, la reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima. México es nuestro segundo socio comercial más grande y las empresas estadounidenses son los mayores inversionistas de México. Tenemos un interés fundamental en que México y su gente triunfen.
triunfen, es lo que dijo la secretaria Granholm, quien, por cierto, a mediodía se reunió de manera privada con senadores de todos los partidos políticos para hablar, entre otros temas, de la reforma eléctrica. Pues a eso vino. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo en redes sociales que sostuvieron un diálogo cordial, respetuoso y constructivo. O sea, no dijo nada. Ella fue respetuosa. Los coordinadores fueron más allá. Cada coordinador, no puedo hablar por ellos, pero seguramente su discurso lo van a reproducir. ¿Pero no sintieron que vino a decirles no a la reforma eléctrica? No, ni puede hacerlo. Nosotros no lo aceptaríamos. No, es un diálogo normal, una visita de Estado de ella, y la tratamos con respeto y ella fue respetuosa. ¿Cuál es su consideración en relación a ese punto? ¿O qué percibió de ella en relación a la reforma eléctrica? Que es respetuosa y que están como observadores de lo que esté pasando en el país, que van a respetar lo que decidamos en el... Esto dijo Ricardo Monreal. Y también la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, estuvo con Claudia Sheinbaum.